Bien, la clase de hoy, 30 de junio, último día de junio, va a ser muy sencillita. ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a ver la revisión de lo que es el examen simulador. Después de que hagamos la revisión del examen simulador, les voy a pasar a lo que se llama clave del examen simulador. Es decir, lo que yo les voy a presentar ahorita, se los voy a mandar, son las respuestas del examen. Ahorita lo que van a hacer es que van a tener su examen simulador que hicieron ayer a mano para revisar y comparar sus respuestas. Durante la revisión del examen, si tienen alguna pregunta o algo que no estén de acuerdo o que no entendieron por qué, pueden encender su micrófono, pueden poner en el chat para que se pueda entender mejor, porque en la hora de su examen probablemente muchas preguntas salgan similares y si lo entendieron y lo comprendieron, pues van a poder responderlo bien, ¿ok? Bien, vamos a darle comienzo a esto. Ay, no. Ok, vamos a empezar con la primera parte del examen simulador. Solo son 30 preguntas muy sencillas, entonces vamos a ver el primer punto, que es este, y dice, observe atentamente. Está utilizar diversas fuentes de información, relacionar el tema de estudio con su vida, apartar estímulos innecesarios y estudiar pensando solo en el asunto de estudio. Esto, el final es esto, que es estudio. Los pasos anteriores se relacionan con atención e interés. ¿Por qué con atención e interés? La palabra clave o las claves están apartar los estímulos innecesarios y estar estudiando pensando solo en el asunto de estudio. Creo que nos dan la clave necesaria para sentir que es atención e interés. Porque recordemos que cuando estábamos viendo el tema de atención e interés, estábamos diciendo que hay que tener un lugar pues adecuado. Mande, Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? Se dice muy, sí, de hecho sí. ¿Qué pasa muchas veces con los exámenes? Tanto simuladores que son muy similares a los exámenes que van a presentar, hay preguntas que son así, son muy repetitivas, entonces no se confíen. Va a haber que le hagan 2 preguntas hasta del mismo tema, o 3 del mismo tema, y solo les van a cambiar tal vez las palabras y van a hacer lo mismo. Entonces, por eso son a veces, o los exámenes tienden a ser un poquito a veces confusos y hay que usar mucho la lógica y realmente comprender los temas. Y sí, de hecho, la pregunta 2 tiene mucho que ver con lo siguiente, porque dice suprimir estímulos innecesarios, comprender lo que se ha estudiado y relacionar el tema. Y pues sí, nuevamente se relaciona con atención e interés. La pregunta 1 y 2, si se dan cuenta, son muy similares. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando nosotros presentemos el examen y leer cuidadosamente pues cada pregunta, porque puede ser que preguntas sean muy similares, como lo vimos en el 1 y el 2, y las respuestas pueden llegar a ser las mismas. Entonces vimos, suprimir estímulos innecesarios, igual acá. Apartar estímulos innecesarios. Comprender lo que se está estudiando y relacionarlo con el tema tiene que ver también con la atención y el interés. En la pregunta 3, de las siguientes recomendaciones, ¿cuál es la regla para fomentar la memoria según su libro de texto? Un punto súper importante también que se tienen que dar cuenta en el examen es que casi todas las preguntas van a tener esta frase clave, según su libro de texto. Eso dice mayormente, según su libro de texto. Entonces, todo lo que hemos aprendido tiene mucha relación y todo lo que hemos aprendido realmente está en el libro de texto. Entonces, si quieren dar un repaso, sacar notas, no solo de los videos, sino también del libro, es importante que puedan leer el libro también. Entonces, las respuestas son, abarcar una gran cantidad de material de estudio
abarcar una gran cantidad de material de estudio. B, comenzar cada sesión de estudio con material nuevo. C, repasar el material de estudio. Y D, enfatizar la atención de todos. Habíamos visto en el último tema de repaso y exámenes esta parte. Para fomentar la memoria es importante repasar el material de estudio. Eso se encuentra en el tema, en el módulo 6 de repaso y exámenes. Eso lo podemos encontrar en esa sección. ¿Hasta aquí alguna duda con las preguntas? De todos modos. Sí, Jerome, está bien. Gina. Está bien, Gina. De todos modos, el día de mañana todavía vamos a tener otros ejercicios para poder repasar porque nos queda todavía un día. Bien. Dice, el número 4, busca analogías entre lo tópico y otras cosas, es una sugerencia para estimular. Y tenemos que es la comprensión. ¿Por qué es la comprensión? Porque en el módulo 3, cuando hablábamos sobre la comprensión, veíamos que cuando nosotros relacionamos o buscamos analogías, o sea, buscar similitudes entre las cosas de nuestra vida diaria y los temas que estamos aprendiendo, nos ayudan a comprender más los temas y pues permiten que podamos adaptarlo a nuestra vida diaria. Entonces es más fácil entenderlo y comprenderlo. Este está en el tema de comprensión. Número 5. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una función básica de la discusión para promover el aprendizaje? A. Encontrar las ventajas y desventajas de un tema. B. Fijar la memoria en las principales ideas. C. Verificar el conocimiento y comprensión del tema. Y D. Obtener mayor facilidad de palabra. Ok, la pregunta hace referencia a la función básica de la discusión para promover el aprendizaje. Habíamos dicho que la discusión permitía que nosotros podamos ver cuánto hemos aprendido y se relacionaba mucho con el tema de que habíamos visto que los estudiantes tienen mayor éxito cuando saben o conocen cuánto han aprendido hasta el momento. Entonces, lo que más tiene relación es verificar el conocimiento y comprensión del tema. ¿Cómo lo podemos relacionar también? Habíamos mostrado un ejemplo en la parte de discusión de que, bueno, aprendí sobre algo nuevo, entonces voy a ir a hablar con mi mamá y con mi mamá yo le empiezo a hablar y de repente mi mamá me hace una pregunta y yo no puedo contestar a esa pregunta. Allá es donde me doy cuenta que hay cosas que yo todavía no domino el tema y no está mal esa pregunta que yo no pude contestar, entonces lo voy a repasar para que la siguiente vez cuando yo hable sobre el tema, en ese momento yo no me equivoque. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro la pregunta 5 y en qué parte podemos ver que se aplica esta respuesta? ¿O hasta el momento alguna duda? Nicole, Oscar, Alicia. Buenos días, maestra. Yo puse la B, maestra. ¿Por qué piensas que es la B? Porque es como se llama, yo puse esa donde dice verificar el conocimiento y la comprensión del tema. Esa es la C, es verificar el conocimiento y comprensión del tema. Porque cuando discutimos, estamos en una discusión, no quiero discutir, para que también recordemos el tema, yo había dicho que discutir no significa pelear, significa el compartir ideas y comentar o mostrar el conocimiento sobre un tema. Cuando tenemos la parte de la discusión, verificamos qué tanto conocemos del tema y lo comprendemos. Muy bien, pasemos al siguiente. Según el libro de texto, cuando se buscan fechas o palabras clave en un material, se está empleando el tipo de lectura rápida.
¿Por qué? Vamos a analizar uno por uno. El sistema de buscar palabras o el sistema de ojear en el momento de un libro. Recordemos que el ojear es solo hacer esto. Paso, paso, paso. Pero el libro de texto nos decía que cuando ojeamos no estamos buscando algo en concreto. Por lo tanto, si estamos buscando fechas o palabras clave, ojear no nos sirve. Siguiente, la de estudio. Habíamos dicho que la lectura de estudio es estar revisando prácticamente palabra por palabra, hacer anotaciones, buscar significados en el diccionario, hacer ejercicios, pero solo estamos buscando fechas y palabras clave. No nos vamos a detener tanto tiempo. Entonces, de estudio no están funcionando. Y palabra por palabra es literalmente letra por letra casi. Es más profunda que la de estudio. Entonces, si la de estudio de por sí no nos servía y la palabra por palabra es más profunda, porque palabra por palabra habíamos dicho que es para ejercicios matemáticos, lenguas extranjeras, que son palabras que no conocemos o un lenguaje que no utilizamos comúnmente. Entonces, si es más profundo y especializado que el de estudio, mucho menos nos va a servir. Habíamos dicho que la lectura rápida hacía referencia al solo buscar algo en específico. Es decir, si yo necesito una fecha, voy a hacer una lectura rápida porque voy a evitar que mi mente se centre en cualquier cosa y solo esté centrado en encontrar esa fecha. Si yo estoy buscando la palabra motivación en un libro, voy a suprimir todo lo que está alrededor y solo voy a tratar de encontrar el título motivación. Eso es una lectura rápida. La lectura rápida sí tiene un objetivo para encontrar algo y suprimimos todo lo demás para encontrar eso. Veamos otro ejemplo en el libro de texto. Cuando hay una lista de nombres, entonces suprimimos todo lo demás, hacemos una lectura rápida para encontrar nuestro nombre y quitamos todo lo demás, por lo que es una lectura rápida. Muy bien. Vamos con el 7. Cuando se lee un ensayo en forma rápida y superficial, se está empleando un tipo de lectura. Ok, palabra por palabra ya vimos por qué. Ojear, ya vimos qué es. Ojear dijimos que solo era esto. ¿Sí? En ojear prácticamente, ¿por qué no puede ser ojear en un ensayo de forma rápida y superficial? O leemos algo de forma rápida y superficial. Porque en la parte de ojear prácticamente ni leemos. Pasamos un segundo en cada página y realmente no leemos. Vemos los colores, vemos figuras. Si es por casualidad, vemos qué dice el título, pero no leemos en sí lo que hay. En cambio, con la ligera tenemos que leer, por lo menos, porque por ejemplo, en la parte de buscar los nombres, pues tenemos que leer todo, aunque suprimamos, perdón, en la rápida, aunque suprimamos, pues lo tenemos que encontrar algo. Tenemos un objetivo. En cambio, en la ligera, nosotros tenemos que leer, tenemos que prestar atención, pero no necesita una atención extra a la que ya le damos. Por ejemplo, si es una de estudio, la atención que requiere es máxima, porque necesitamos buscar palabras clave, necesitamos estudiar, necesitamos sacar notas, necesitamos tal vez hacer ejercicios, necesitamos ponerle post-its, lo que sea. En cambio, en la ligera solo lo leo y no requiere mucho de mi tiempo para comprenderlo. O no necesito detenerme cada cierto tiempo para analizar lo que significa. Por eso cuando es de forma rápida y superficial, es algo ligero, no es pesado. Lo leo en 2 minutos, no pasa nada porque es algo superficial. ¿Quedó clara la respuesta de las 7? Eso también lo vimos en, creo que es el tema 4, el de lecturas. Muy bien. 8.
Según su libro de texto, otra vez, según su libro de texto, van a ver que se lo vamos a encontrar mucho. Según su libro de texto, el sistema alfabético de archivo es recomendable para. Quiero que aquí recordemos algo. Recordemos que el libro de texto nos señaló que las bibliotecas no manejan el sistema alfabético. En realidad usan un sistema subalfabético. Primero lo ordenan por temas y luego por orden alfabético dentro de los mismos temas. Y habíamos dicho que cuando son muchos documentos, pues no es algo, no nos ayuda mucho a hacerlo en orden alfabético. Entonces, la A, por lo que les acabo de decir, queda descartada. Clasificar un gran número de documentos que tratan diferentes temas. ¿Por qué? Porque como ya son muchos temas, el tema de uno y el tema de otro van a quedar muy alejados porque puede ser que el mismo tema tenga diferentes autores o diferentes títulos y si está por orden alfabético, va a ser muy complicado encontrar todos los libros del mismo tema. La B, organizar exclusivamente documentos con poca importancia. La C, organizar el material conforme a una sola característica. Y D, clasificar un material que representa dos características. Vemos que el más eficaz es el de solo una característica. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, libros de terror, entonces clasifico todos mis libros de terror en orden alfabético. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen una secuencia, solo una cosa, solo son libros de terror. No hay problema si yo lo hago de diferente forma, porque no estoy combinando varios tipos de libros. Sería más complicado si yo combino varios tipos de libro y cuando diga, yo quiero leer fantasía. Sí, pero ¿dónde encuentro la fantasía? Porque todo está en orden alfabético. Yo tal vez no me sé los títulos, ¿no? En cambio, si yo tengo una sola característica, son libros de fantasía, entonces cualquiera, porque todos son libros de fantasía, nada más busco cuál es el que más se me acomoda. Entonces, cuando es el sistema alfabético, lo mejor es organizar el material conforme a una sola característica. ¿Sí quedó clara la respuesta de la 8? Según el libro de texto, se recomienda el sistema alfabético de archivo cuando se clasifican de acuerdo a una escala zoológica. El libro de texto no lo mencionó. ¿Ve? Temas de acuerdo a su contenido. C, nombres para formar un directorio. Y D, pinturas de una pinacoteca. Creo que fue una respuesta muy sencilla. ¿Por qué? Porque nombres para formar un directorio creo que es lo más obvio o más en común de armar en sistema alfabético. Aparte que es el ejemplo claro que nos da el libro de texto, que es nombres para formar un directorio. Bien. El número 10. El material nuevo puede insertarse en cualquier punto. El material puede ser subdividido. El material puede ser reordenado de inmediato. Estas tres características, ¿a cuál sistema de archivos se refiere? Cuando hablamos de gavetas, sí, puede insertarse en cualquier punto, puede ser subdividido y puede ser rodeado de inmediato, pero nosotros no vimos el sistema de gavetas. En cuadernillos, el material puede insertarse en cualquier punto, probablemente podamos escribirlo en cualquier hoja. Puede ser subdividido, sería muy complicado porque la libreta ya está formada. Y puede ser reordenado, no. No podemos arrancar una hoja de una libreta, lo arranco y lo pego en otro lado. Entonces, no nos funciona. Las carpetas engargoladas, no lo vimos en el libro de texto. Y por último, el legado de hojas sueltas, el legajo de hojas sueltas, es el tema que nosotros vimos en metodología del aprendizaje, que nos decía, entonces, imaginemos que es una hoja suelta, escribimos acá, dejamos de este lado, si en algún momento se vuelve a tocar el tema, entonces escribimos de este lado de la hoja, lo puedo acomodar, lo puedo tener en una carpeta y lo acomodo cada cierto tiempo. Ok. Siguiente.
Nuevamente, según el libro de texto, cuando el material nuevo se puede reordenar sin problemas para insertarse en cualquier punto, se está empleando. Y volvemos con una pregunta del mismo tema. Por lo tanto, es legajos de hojas sueltas. Sigamos. La organización del material y la búsqueda de lazos con los conocimientos son medios para estimular la organización del material, búsqueda de lazos de los conocimientos. Y lo vimos al principio del examen. Entonces, si nosotros tenemos un material organizado y este material podemos, o nuestro aprendizaje podemos compararlo con cosas que vivimos diariamente, entonces vamos a mejorar nuestra comprensión. Cuando hablamos de organización de material y enlazar nuestros conocimientos con actividades o situaciones de nuestra vida cotidiana, hacemos referencia a la comprensión. Según el libro de texto, el planeamiento se basa principalmente, el pensamiento se basa principalmente en, esto también lo vimos, tema 5, módulo 5 de metodología del aprendizaje. Porque no sé si se acuerdan, creo que Oscar estaba aquí también y Nicole. Les dije, durante un minuto ustedes van a pensar en cualquier cosa. Creo que Nicole me dijo un vestido, Oscar, no me acuerdo qué me dijo una pregunta, creo que fue una pregunta que me dijo Oscar. Entonces, a lo que ustedes pensaron, le dan un nombre. Y ese nombre que ustedes le dan es un concepto. Entonces, el pensamiento se basa principalmente, ándale Oscar, si fue una pregunta. Se basa en un concepto. Le dimos el nombre de vestido y le dimos el nombre de pregunta. Bien. ¿En cuál de las siguientes opciones se menciona el propósito fundamental de la elaboración de notas según su libro de texto? El propósito fundamental de la elaboración de las notas. ¿Para qué nos va a servir las notas? Auxiliar a la memoria, organizar el material e intercambiar ideas breves. Hace más referencia a lo que es el auxiliar a la memoria. Porque las notas permiten que nosotros podamos memorizar mejor lo que estamos aprendiendo. Bien, vamos a leer con atención. María vio que al sumergirse en la bañera, el volumen del agua aumentó. También, esta es la primera premisa. María vio que al sumergirse, el volumen del agua aumentó. También observó que al agregar cubos de hielo en un vaso de agua, el volumen de esta aumenta. Segunda premisa. También observó que al agregar cubos de hielo en un vaso con agua, el volumen de esta aumenta. Cuando ella se metió, el volumen de agua aumentó. Y cuando estaban los cubos de hielo, el volumen del agua también aumentó. Finalmente, la conclusión. María concluyó que al introducir cualquier objeto en un recipiente con líquido, tiende a aumentar su volumen. Y la respuesta es, el tipo de razonamiento es inductivo. ¿Por qué es inductivo? ¿Alguien me puede responder por qué es inductivo? ¿Alguien sabe por qué es inductivo? ¿Se acuerdan la diferencia entre inductivo y deductivo? Es inductivo porque viene de lo particular, porque María vio a su bañera, es particular, es de ella.
Entonces, María concluyó que cualquier líquido, no solo el agua de su bañera, cualquier líquido aumenta cuando se le pone un objeto encima. Entonces, cualquiera. Pasó de su agua, de su bañera, a cualquier tipo de líquido. Entonces, va de lo particular a lo general. Es un método inductivo. Siguiente, lea atentamente. Vamos nuevamente con otro tipo de, se llama razonamiento. Una persona sumergió papel tornasol azul en ácidos nítricos, sulfúricos y calóricos y observó que en todos los casos el papel cambia de color, a color rojo, perdón. Por este hecho, concluyó que siempre que se sumerge el papel tornasol en un ácido, el papel cambia a color rojo. Tipo de razonamiento. Sumergió su papel azul en estos ácidos y observó cada uno con ácido nítrico, sulfúrico y calórico. Entonces, como conclusión, que se sumerge cualquier papel tornasol azul en un ácido, cambia de color rojo. La premisa es particular y la conclusión es general. Entonces, nuevamente vamos con un razonamiento inductivo. Vamos con la siguiente. Nos dice, utiliza diversas fuentes de información, relaciona el tema de estudio con su vida, apartar estímulos innecesarios y estudiar pensando solo en el asunto de estudio. Nuevamente, la respuesta es atención e interés. Este ya lo habíamos visto. De hecho, es de las diferentes formas en las que este tema puede aparecer en su examen. Siguiente. Elige la opción que indica una regla para incrementar la memoria según su libro de texto. Tenemos A, abarcar los puntos más importantes. B, abarcar una gran cantidad de material de estudio. C, detener el paso cuando se aprende un punto del material de estudio. Y D, repasar atentamente el material de estudio después de varios días de haberlo leído. Y vimos que organizar los puntos más importantes ayuda a incrementar la memoria, porque abarcar una gran cantidad de estudio es ahogarnos de conocimiento. El detener el paso cuando se aprende un punto del material de estudio realmente no nos ayuda a incrementar la memoria. Tal vez puede ayudar a nuestra comprensión, pero no a nuestra memoria. Y de repasar atentamente el material de estudio después de haberlo leído varios días, pues en realidad es como un repaso, pero no debemos esperar tanto tiempo entre un día, sino al día siguiente debemos repasar lo que hemos visto el mismo día y el día anterior. Eso es lo que vimos en la parte de repasar. Y en el libro de texto dice que organizar los puntos más importantes es lo que en realidad ayuda a incrementar nuestra memoria. Y eso se ve en la parte de resumen en memoria. Luego está las siguientes características de un estudiante. Edad, iniciativa, experiencia, personalidad, inteligencia y aspiración vocacional. Las tres características es edad, experiencia e inteligencia. Recordemos que estas tres características en los estudiantes tienden a ser diferentes y los hacen únicos. Todos ustedes aquí muy probablemente ni siquiera tienen la misma edad. Nosotros 4 no tenemos la misma edad. También veíamos que es la experiencia. Nosotros como estudiantes no gozamos de la misma experiencia y todos venimos de lugares diferentes o estamos en lugares diferentes. Y por último, la inteligencia. No todos tenemos los mismos inteligencias. Y esas tres características son las que se mencionan en nuestro libro de texto. Muy bien. Antes de pasar a las siguientes preguntas, me gustaría que podamos detenernos hasta aquí y continuamos en un momento, ¿va? Ahorita regresamos.